a tu cuerpo muy positiva, muy alegre, muy sonriente, muy feliz y muy contenta. Todos los días de tu vida. 5. Despierta aquí y ahora. Feliz y contenta. Muy bien. ¿Cómo se siente Laura? Oh my God. O sea, como si me hubieran quitado algo de encima muy fuerte. Ya no estoy cargando el mundo. Y, ay, ¿De qué? lo más bonito fue lo de mi hijo. ¿Sí? Lo bonito. Sí, muy bello. Ya era el momento. Ya era el momento. Sí. Y mi esposo decía, esto no puede ser, tiene que ser más allá, tiene que ser otra cosa, tiene que ser otra cosa. Ahora ya sabes qué es. ¿Y desde dónde viene? Viene desde más atrás. Sí. Claro, pues por misión, por eso lo estaban atacando. Se ha metido duro a trabajar contra los oscuros. Mi esposo me decía que él tenía la sensación de que nos estaban cortando para que no nos pudiéramos comunicar. Es como si les pusieran ustedes dos una pared para que no hubiera comunicación. ¿Con tu hijo? Sí. Claro. Porque no nos... Si yo digo rojo, él entiende blanco. Claro. Sí, tiene los cables frecos ahí. Sí. Oh my God. Pero oye, qué bueno. Ay, Vas a ver que Dios. las cosas van a empezar a cambiar, nada más hay que seguir teniendo confianza, esperanza. Y pues si Dios quiere y si después él acepta, pues me lo avienta, ¿no? No, pero en una de las, cuando yo pregunté qué tenía que hacer, se me vino la imagen de yo estar en meditación y estar conectando y trabajando con su ser, con su ser. O sea, volver a nutrir esa parte que es la que nos conecta, porque venimos de... O sea, no hay tiempo, no hay espacio, no... Claro. O sea, es infinito la conexión. Sí. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría compartir un fragmentito, un pedacito de tu terapia? ¿Un testimonio? ¿O cómo ves? ¿Cómo te sientes? ¿Sabes qué es lo que a mí me tiene... Bueno, ya no voy a sentir el enojo, pero lo que a mí me es tantas mamás que no están en comunicación con sus hijos. Igual su queja es lo mismo, es que no me entiendo con mi hijo, no sé por qué no hay comunicación con él. No vaya a ser que en muchos casos de estos es Claro. O sea, son seres que vienen tan fuertes que tratan pues, de crear esa negatividad entre que la mamá es el lazo más, también el papá, pero pues, perdón, estuvieron adentro de nosotros, ¿verdad? Es un lazo muy fuerte. Claro, con la mamá es súper fuerte. Un lazo muy fuerte. Entonces, quitándoles ese lazo, a ellos se sienten solos. Claro. Y lo que yo percibo es que por eso hay mucho suicidio de adolescentes, porque no, se encuentran solos. Claro. O sea, no hay, pero porque cortan la comunicación y el sentir entre mamá y que es muy importante. ¿Eso te gustaría dejarlo como testimonio? ¿O no? ¿Eh? Si a ti te sirve si sirve, claro. y sobre todo para las mamás. Sí, claro. Podríamos censurar tu rostro si quieres o lo dejamos así como tú me digas.
Lo que tú creas y sientes que es conveniente para que ayude a otras personas. Entonces, No toda, ¿verdad? No, No, nada más un fragmento. Un fragmento y tu testimonio. Sí. Ahorita, en este momento, a ver, ¿por qué Laura, aquí en Monterrey, decidió, por qué estaba interesada en tomar una terapia aquí? Porque de unos años para acá he sentido que no tenía comunicación con mi hijo. Ajá. Lo que yo dijera, él lo entendía, no lo entendía como yo lo decía. Sí. Y a mí me daba mucha tristeza ver que sentí que lo estaba perdiendo, Sí. porque no hay comunicación. Uh-huh. Pero después me di cuenta que observando la niñez que él tuvo, siendo hijo único, toda mi atención y la atención de mi esposo uh-huh. siempre ha estado ahí para con él. Uh-huh. Y ha estado rodeado de amor, de sus tíos, su abuelito. Entonces no me explicaba cómo un ser que creció así, ahora se ha vuelto tan callado, tan no querer compartir con nadie, ni estar con nadie, tan solo. Entonces mi esposo y yo lo platicamos y nos dimos cuenta que esto iba más allá. Que no parecía de lo físico, normal. No es normal. No parecía normal. Además, él nos cuenta historias de su niñez que nunca sucedieron. Fue ahí ya ahora grande. O sea. De grande, sí, de grande. Ajá. Nos cuenta historias de su niñez de maltrato que nunca sucedieron. Mi esposo y yo fue cuando empezamos a ver que algo no estaba bien, porque ni él ni yo... Porque realmente eso nunca pasó. Nunca, o sea, nunca. Y él nunca como sucedió. si lo asegurara que sí pasó. Él lo asegura y asegura que lo maltratamos, que mi esposo y yo cuando... Jamás dejaría yo que mi esposo lo maltratara. Igual mi esposo nunca dejaría que yo lo maltratara. Nunca. Claro. Entonces, yo tengo recuerdos muy bellos y yo le he dicho a él, gracias por los recuerdos tan bonitos que tú me has dado, porque yo me acuerdo de él y lo que hice para estar más en contacto con ese amor que yo sentía que ya no estaba ahí. Puse fotos de cuando él era niño, de cada etapa de su niñez. Sí. Entonces cada vez que paso por esa pared, yo lo veo. Me acuerdo de ese momento y el sentimiento que me provoca, lo guardo. Y así es como he estado haciendo para que su rechazo hacia mí, a veces su violencia verbal hacia mí, poder no engancharme con eso. Claro, ¿verdad? Claro, sí. O sea, recordar pues a tu niño, tu bebé como sí, era, ¿no? Recordarlo cuando la escuela, sus festivales, claro. Todo eso. Entonces las fotos esas a mí me ayudan a regresarme a ese momento. Claro. Y ese momento me genera a mí el amor, la tranquilidad y mi esposo constantemente me dice, no te preocupes, yo fui testigo de cómo lo cuidaste. O sea, no lo hiciste. No lo hice, claro. no, no dudaras, claro. Sí, por eso fue que yo necesitaba otro tipo de ayuda que no fuera la clásica terapia con un psicólogo, ¿verdad? Claro, y bueno, digo, a lo mejor contaríamos, no sé si te parece, qué es lo que pasó a los 6 años y medio del niño que cambió todo. Pero a lo mejor, si lo viéramos, o si lo viera desde una perspectiva psicológica, dirían que algo le pasó y que lo lastimaron y que algo se rompió, ¿no? O sea, sí. Que pudo haber sufrido un ataque físico, o verbal, o sexual, y que algo en su mente se rompió y por eso cambió. Nosotros con él hemos indagado porque fue nuestro primer pensamiento, ¿verdad? Pero yo nunca lo dejé solo. O sea, jamás, si acaso sus primos de vez en cuando, pero
Nunca lo dejaba en casas de amigos. Ujú. O sea, yo siempre estuve muy atenta a él. Y ahora de grande le he preguntado yo que si él, pues ha sucedido algo. No, tuvo un episodio ahí en la primaria de bullying, pero en el momento que yo me di cuenta, inmediatamente fui a hablar con la escuela y me apoyaron mucho. Ah, muy bien. Sí, me apoyaron mucho con él Ujú. y fue todo nada más, pero y ahorita él dice que él no se acuerda de nada de eso. O sea, yo no me O sea, acuerdo que haya pasado eso, mamá. no le afectó. No le afectó entonces. Claro. Fue lo que a mí sí me afectó, Ujú. mucho, Ujú, pero a claro. él no, porque no se acuerda. Sí, claro, pues es que nos toquen a nuestros Sí, nietos. cállate, no, y más, no, yo en ese momento que me di cuenta, fui luego lo iba a sacar, Ajá. y ya la directora, lindísima, el personal, Ujú. me apoyaron, y empezaron un ciclo de conferencias para padres Ah, y para niños, para que no cayeran en eso, ¿verdad? Tanto los que eran bulleados como los que bulleaban. claro, claro, claro. Sí, se hizo una situación ahí muy bonita, o sea, esa experiencia con Andrés lo tomaron tan en cuenta que hicieron todo un movimiento ahí en la escuela. Qué bien, Sí. perfectísimo. Qué bueno que hubo de parte de Respuesta, ellos sí, respuesta sí, y yo que muy agradecida con pudieron el apoyar. personal. Ajá. ¿Te gustaría contar entonces qué es lo que pasó, que rompió eso, que cambió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde? Que hubo un antes y un después. ¿Qué es lo que pasó ahí? Después de esa experiencia que tuvimos él y yo, en donde nos vimos en una en que unos seres a mí me estaban agarrando la cabeza y yo no me podía mover. Ajá. Y a mi niño lo tenían también, no sé qué le estaban haciendo algo en la cabeza. Yo lo único que podía era voltear a ver con mis ojos, Sí. pero no me podía mover. Y a mí me dio mucho coraje porque yo, o sea, me dio mucho coraje que le estuvieran haciendo eso, pero yo no me podía mover. Uh-huh. Cuando despierto yo, desperté en lágrimas, todo lleno de mojada, de tanto que había llorado. Y en ese instante despierta mi niño, gritándome: mamá, mamá, no dejes que me lleven, diles que ya no me toquen, me decía Andrés, diles que ya no me toquen. Y después de eso, él cambió mucho. Él iba a la feria del libro y lo primero que buscaba era yoga para niños o todo lo que tenía que ver con animalitos, Después de eso, a todos sus libros que compró ahí los tiene. No los quiso tocar, no quiso saber nada, se encerró en él mismo. Ah, ok. O sea, y antes era Muy activo, era muy diferente, hablaba con todo el mundo, conmigo, me platicaba cosas. Muy consciente, muy despierto. Muy despierto, muy despierto. Los maestros decían que le diera oportunidad para que jugara con los niños, pero él siempre estaba con niños. Lo que pasa es que él era muy despierto para su edad. Incluso él, me comentaste que recordaba vidas pasadas, ¿no? Sí, y él te nos contaba desde que estaba bebé, chiquito, ¿no? Sí, cuando tenía 2 años y medio, él llegó conmigo la primera vez y me dijo que él había vivido en otra parte, pero que donde él vivía se explotó, desapareció, y él tuvo que venir aquí, a la tierra. Y lo que a mí más me causaba tristeza es que él lloraba mucho porque él decía que quería ver a su familia, que quería ver a su otra mamá, quería ver a su otro papá y a sus hermanitos. Y yo pues lo abrazaba y pues me entristecía porque pues yo era su mamá, claro. Yo soy su mamá. Claro. ¿Sí?
Y él me decía, mamá, por favor, llévame, quiero ver a mi mamá. Y llore, y llore, y llore, y llore. Y poco a poco se le fue pasando eso. Pero sí me contaba de cosas. Y era muy pequeño para que él, digo, decía yo, bueno, ¿es tanta imaginación o qué pasa? ¿Por qué? ¿De dónde me saca tantas cosas? Pero es que estaba conectado, o sea. Uh-huh. Sí, en ese entonces, o sea, a lo mejor, pues, yo no sé si le pudieras poner películas, pero en ese entonces que hubiera películas así de ciencia ficción que hablaran de otros planetas que fueran destruidos, o que hubiera caricaturas, o sea, hablando de eso. Pues él tenía 2 años y medio, entonces... No me parece que en esa edad él viera ese tipo de información, sí. Y que la expresara. Y que me diera la información o sea, tan en orden, tan clara, tan clara. Y además el plus que tú me contaste era que tú lo querías grabar. Sí, hubo varias ocasiones porque yo le platicaba a mi esposo y como que pues, no que no me creyera, pero no entendía él qué estaba pasando. Entonces yo le compré a mi niño una grabadora de esas de bebés, de play, de esas de colores. Y cuando yo traté de, bueno, fueron varias veces que traté de grabarlo, y él me dijo, si tú me grabas, yo me callo y ya no te digo nada. Entonces lo que hice yo fue apuntarlo. Cuando él andaba por allá, a los 2 años y medio, o sea, pasó a los 3, a los 4, 5, 6 y medio, 7, era otro niño. Ya no, era otro niño. Ya no me abrazaba, ya no... El último recuerdo que tengo de cuando él fue que yo lo dormí en mis brazos. Y me acuerdo que le dije, ay, mi amor, ya estoy muy grande, ya no te puedo dormir porque lo estaba meciendo yo en la mecedora. Pues es el último recuerdo que yo tengo así de que ya no te puedo cargar, esto es muy pesado. Pasó eso y te digo, a los 7 y medio, 7 en adelante ya fue otro niño. Otro niño cambió. Sí, yo he escuchado que a esa edad es otro periodo, ¿verdad? Ya sí, los niños ya no. Pero el cambio de él fue drástico. Fue muy fuerte. Que le ha durado y le ha perdurado hasta ahora que tiene que 23 años. Sí. Entonces, sí. Podemos decir que, bueno, pues es una etapa. Sí, pero no es una etapa, no. En este caso. Sobre todo cuando él empezó a platicarnos de cosas que él decía que recordaba, que de maltrato, fue cuando mi esposo le dijo, ¿sabes qué? Necesitas ayuda de un terapeuta, de un psicólogo, porque lo que tú cuentas no es verdad. Claro. Como si le hubieran implantado memorias, sí, recuerdos que no sucedieron. Exacto. Que no sucedieron. Claro. Y mi relación con él, pues, yo digo rojo, él dice blanco, yo digo una cosa y él interpreta otra. Y hasta ese día le dije a mi esposo, ¿cómo le hago para comunicarme con él? Porque no puedo, no es lo que yo quiero decirle. Claro. Entonces, ahora con la terapia, ¿crees que pudiste haber disipado algunas dudas? Sí, lo que me ayudó mucho, que me llevo con mucha esperanza es no es de acá, no es de la cabeza, es de aquí, de aquí. O sea, mi conexión del corazón, de mí hacia él, hacia quién es él, pero quién es en general, no Andrés el de aquí, sino el ser que está en este cuerpo, que es universal. Claro. Ese ser es el que me refiero. Okay. Entonces eso me da mucha esperanza y tengo ahora ya una idea de cómo empezar a cultivar y a conocerlo. O sea, porque hemos estado físicamente tal vez juntos, pero tan lejanos que ya no lo conozco. Entonces,
ahora con lo que aprendí me da mucho gusto, me da mucho placer el pensar que voy a reconquistarlo, por Claro. decirlo así, ¿verdad? Claro, y recuperarlo y que él pueda Sí. regresar. Recuperarlo, regresar y que él en algún momento regrese a ese niño que fue antes, ¿verdad? Claro. Donde se interesaba por lo que le rodeaba. Ahorita está muy metido en sí mismo que no le interesan muchas cosas. Claro. Pues ya veremos si hay la oportunidad de que platiques con él y que me lo puedas traer. Sí, es muy importante. Primero quería hacerlo yo. Claro. Pero sí, mi esposo y yo estamos, bueno, ya lo hemos platicado, que nos gustaría mucho que también él tuviera pero como te digo, desde los 7 años que él ya no quiere saber absolutamente nada que tenga que ver con lo que no ve y toca, sí, nada de eso, siendo de que de niño él era muy espiritual. Se desconectó, lo desconectaron. Ok, pues bueno, pues vas a ver que las cosas van a... Sí, a mí me interesa mucho que esto, ojalá que las madres que están pasando por el mismo proceso con sus hijos se den cuenta que sí es difícil, es muy difícil cuando te están recordando a la mamá o que te están diciendo cosas y dices, pero ¿cómo es que mi hijo me está diciendo eso? ¿Por qué? Porque no son ellos completamente. Y no hay que engancharnos, eso es bien importante. No podemos engancharnos con lo que nos dicen. Es del corazón. Es conectarnos de acá. Y eso de las fotos a mí me ayudó muchísimo. Sí. Es un muy buen tip. Sí. Tener fotos de cuando estabas chiquitín. De los momentos felices, y eso vuelve a reconectarme con él. Me vuelve a reconectar con él. Bueno, al menos de mí para allá. Sí. Es un muy buen tip. Pues bueno, pues te agradezco mucho tu testimonio. Pues bueno, voy a terminar entonces la grabación. Te agradezco bastante. Voy a terminar entonces dando mis datos, aprovechando que estamos aquí en Monterrey. Pero sí quiero que entonces me digas como tú quieras. ¿Dejamos tu rostro o lo censuramos? Como tú me digas. Quítalo. Censuramos tu rostro. Perfecto. Bueno, entonces censuramos el rostro de Laurita. Entonces, pues bueno, agradecerle mucho a Laurita por compartir su testimonio. Verán un fragmento de la terapia. Y pues este tipo de situaciones son situaciones que pasan. Entonces es una situación real. O sea, de hecho, conmigo han venido personas que son profesionistas de diferentes áreas. Han venido conmigo doctores, psicólogos, han venido psiquiatras, han venido, pues sacerdotes no han venido, ¿verdad? Pero ha venido personas que son preparadas y personas normales también, como cualquier otra persona, como tú, como yo. Pero a lo que voy es que este tipo de situación pasa a todos, porque todos somos almas, todos somos energía, y este tipo de experiencias nos pasan a todos. No porque tengas un diferente nivel de preparación, ¿sí? No te va a pasar, o sí te va a pasar. O sea, a todos nos pasa porque estamos precisamente en este planeta Tierra. Entonces, lo que le pasó a Laura, a su esposo, a su hijo, es una situación que le ha pasado a muchas otras personas, y yo he tratado a algunas otras personas. Pero esta es la primera vez que tengo este testimonio. Entonces, esto es precisamente para ayudar y crear conciencia con los papás, porque muchas veces los papás no saben qué hacer cuando el niño es completamente diferente, como si se le botara la canica, cuando él no era así. Entonces, este tipo de situación es una realidad. Entonces hay almas, niños, almas que vienen con una misión diferente, importante, para crear conciencia, y hay seres negativos, oscuros, que es su misión, es que no logren su misión. ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que hay niños, mamás, papás que son atacados, porque tan solo con ellos lo que intentan es destruir el núcleo familiar.
Entonces cuando destruyen el núcleo familiar, entonces empieza a haber baja de vibración en todos lados. Eso lo está haciendo la élite, le está haciendo los gobiernos, le está haciendo la música, le está haciendo la alimentación, lo está haciendo la medicina, está tratando de romper el núcleo familiar. Y entonces, cuando realmente los cimientos están muy fuertes, como era en el caso de esta familia, entonces tienen que llegar agentes externos a ayudar a manipular y a robar parte de la esencia. Entonces esto pareciera ciencia ficción, pero no lo es una realidad que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya es momento de despertar la conciencia. Por eso es que precisamente hay tantas mujeres que lamentablemente pues, salen ahí encueradas, ahí que hacen manifestaciones, están despertando en conciencia, felicidades, pero no están despertando en conciencia con amor. Sí se están dando cuenta que hay maldad, sí hay maldad, pero no todos los hombres son malos, pero tampoco todas las mujeres son malas. O sea, entonces estamos despertando, ya felicidades, ya es un despertar de conciencia y esto está pasando a nivel global, no nada más está pasando en México y no nada más en Latinoamérica, que es donde iba a empezar, está pasando en todo el mundo. Pero entonces, ¿eso qué significa? Que estamos despertando en conciencia, en amor es como debemos de despertar. Esa es la verdadera segunda venida de Cristo, como le decía, es el despertar de conciencia crística. ¿Sí? Ya acá ya le dio. Entonces, puedes sentarte. Pues bueno, cuídense mucho, cuídense mucho que lo está poniendo la gente aquí. Puedes pasar al baño, sí. Pásale al baño. Ya se le está poniendo mal. Ahí está el baño. ¿Qué está pasando? Y se los comento rápidamente. Tiene que ver lo que está pasando. Acabamos de romper contratos, ¿sí? Acabamos de romper contratos con ella. Entonces lo que le está pasando es liberación, ¿sí? Elevamos su vibración a nivel energético y entonces a nivel físico va a restablecer su energía. Entonces tiene que depurarse. Eso es lo que está pasando y aquí, y todos ustedes lo están viendo, es muy normal. Cuando una situación así pasa a nivel energético, a nivel no emocional, porque tiene que ver las tres partes del ser, yo ya lo había explicado, la parte mental, la parte emocional y la parte espiritual. Cuando una de las tres partes está bajoneada, esos seres pueden alimentarse, pueden lastimarte y entonces se aprovechan. Entonces cuando aquí elevamos la vibración, porque ese es el trabajo que aquí se hace, hay manifestaciones. Este tipo es una manifestación. De hecho, están viendo que yo estoy iluminando con luz. Ahí está la luz con la que estoy iluminando. Esa luz es con la que voy a hacer los videos en YouTube. Entonces, ¿por qué? Porque la luz de aquí no funciona. De hecho, yo tengo concentrado aquí, tengo cerrado aquí, pero ellos no podían llegar porque no podían poner la dirección de aquí del lugar. Sí, porque no querían que llegara aquí. Entonces, ya se hizo la terapia y ya hubo mucha sanación y ustedes lo están viendo. Entonces, si ustedes requieren información sobre este tipo de terapia, hipnosis holística reparadora, se llama Nadie Más La Hace. Pueden pedir información al 811-497-2445. La información está acá abajo en la caja de descripción. Aquí está abajo toda la información y más información en javiersampaio.com. Ahí está toda la información. Viaje iniciático en agosto del 2020. Vamos a estar en diferentes ciudades. Si se organizan, vamos a diferentes países, a donde ustedes quieran. ¿Ok? En enero vamos a Guadalajara, en febrero en Ciudad de México, ya está la agenda llena. Vamos a Ciudad del Carmen, a Playa del Carmen, en febrero. En marzo voy a estar en Tijuana. En abril voy a estar en Monterrey realizando conferencias de cómo seres de oscuridad, espirituales, seres de oscuridad, multidimensionales y cómo liberarnos. Voy a estar dando esa conferencia. Voy a estar dando terapia grupal y voy a estar dando el curso de autoprotección holística para que aprendan a defenderse de todo esto. Entonces, ya es un hecho. Cuídense mucho. Nos vemos en diferentes ciudades. También aquí por internet. Compartan, suscríbanse porque ya es momento de generar conciencia sobre todo esto. Sobre todo ustedes, mamás, compartan esta información. Platiquen en las escuelas sobre este tema. Aunque parezca ciencia ficción, aunque parezca de fantasma, es una realidad. No estoy loco, no está loca, no estamos locos, aunque antes nos tiraban carrilla de eso. Esto es una realidad. Entonces cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Javier Sampaio
y nos vemos a la próxima. Este es mi consultorio y pues bueno, nos veremos en cualquier otro lugar de la República Mexicana y nos vemos en YouTube. Entonces nos vemos. Cuídense mucho y compartan. Bendiciones. Bye. ¿Sientes que todo en tu vida está mal? Tal vez hayas pasado por traumas, depresión, frustración, ira retenida u otras situaciones que no te dejan vivir plenamente. ¿Te gustaría saber la causa de estos sentimientos y sanarlos desde el momento en que se originaron? Con la terapia de hipnosis holística reparadora puedes lograrlo. Con esta técnica se busca sanar las tres partes del ser humano. 1. La parte mental, que tiene que ver con las programaciones que se encuentran en el subconsciente e inconsciente, pudiendo sanar problemas o trastornos psicosomáticos. 2. La parte emocional. Aquí se tratan las heridas del pasado, los sentimientos y emociones que no se han podido sanar y que lastiman el presente. Las emociones mal trabajadas también tienen la capacidad de enfermar el cuerpo físico. 3. La parte espiritual es nuestra esencia conectada con la fuente divina. Es nuestra energía vital, de la cual, lamentablemente, en muchos de los casos, sin darnos cuenta, existen entidades negativas como larvas astrales, espíritus desencarnados o incluso seres extraterrestres regresivos que se alimentan de nuestra energía vital. Con la hipnosis holística reparadora, los pacientes no solo se pueden llegar a sanar de traumas, tristezas, depresiones, adicciones, baja autoestima, frustraciones y enojos, sino que también hay pacientes que han podido platicar con sus familiares o seres queridos que ya fallecieron y ayudarlos a trascender a la luz, si es que no lo han hecho aún. Algunos otros pacientes han podido platicar con sus maestros espirituales o el también llamado yo superior para pedir consejo o incluso entender mejor la misión de la vida actual. Y otros pacientes han podido resolver y sanar situaciones de vidas pasadas que en la vida actual estaban afectando. La hipnosis holística reparadora no es una técnica más solamente, sino que es una terapia integral de sanación creada por el mexicano Javier Sampayo. Las terapias de hipnosis holística reparadora pueden realizarse de manera presencial tanto en México como en diferentes partes del mundo de habla hispana que Javier Sampayo visite, como también pueden realizar la terapia de forma en línea a todo el mundo gracias a la conectividad del Internet. Puedes pedir información al WhatsApp 521-811-49-72-445 y puedes encontrar más información de videos, entrevistas a Javier Sampayo y testimonios en YouTube, buscando en La Verdad Oculta Radio TV e Hipnosis Holística Reparadora con Javier Sampayo. Página web www.javiersampayo.com. Nos vemos en tu terapia. ¿Sientes que todo en tu vida está mal? ¿O tal vez te han atacado energéticamente? ¿Sabías que no todos los problemas tienen un origen psicológico o emocional? También hay cuestiones espirituales que te afectan negativamente. ¿Has sufrido de pesadillas recurrentes? ¿Sientes que estás cargando a alguien? ¿De sombras en tu casa? ¿Te sientes bloqueado? ¿Sientes que no avanzas en la vida? Taller de autoprotección holística basado en las investigaciones realizadas por Javier Sampayo. Aprende a protegerte de los ataques realizados por entidades negativas. Aprende a elevar tu vibración y proteger tu energía vital. Aprende a liberarte de esas entidades negativas. El taller de autoprotección holística se llevará a cabo en línea y presencial en diferentes ciudades. 521-811-49-72-445. Y puedes encontrar más información de videos, entrevistas a Javier Sampayo y testimonios en YouTube, buscando en La Verdad Oculta Radio TV e Hipnosis Holística Reparadora con Javier Sampayo. Página web www.javiersampayo.com.